distinguidas personalidades nos hacen honor con su presencia. Doctora Isabel, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar esta participación. Los micrófonos son todos suyos. Buenos días, un honor más bien tener esta calidad de invitados para escuchar esta conferencia. Es un agrado conformar parte de este ciclo de webinar dedicados a la imagen, con un tema que por requerimientos de la unidad de imágenes en la que trabajo y el advenimiento de un nuevo resonador, se fue solicitada a nuestra unidad por la unidad de coloproctología que elabora en el Omni Hospital, elaborándose un equipo multidisciplinario para el estudio, abordaje y tratamiento de los pacientes con cáncer de recto. Comenzando ya con el tema que vamos a tratar. Ya. Los puntos que vamos a tratar son unos aspectos teóricos cortos del cáncer de recto, sí, marcas anatómicas para la evaluación de la RM de la región rectal, la técnica de resonancia, conceptos básicos, algunos detalles de la técnica quirúrgica, el reporte estructurado y las consideraciones especiales. Okay. Entonces, el cáncer de recto es una patología con elevada incidencia en nuestro medio. Constituye la segunda neoplasia, tanto en varones como en mujeres, después del cáncer de pulmón y de mama. Corresponde al 44% de los cánceres de la región colorectal. Tiene una especial particularidad que tiene una alta recurrencia pélvica tras la resección quirúrgica por algunas características anatómicas que más adelante discutiré de la región rectal. El éxito de los tratamientos quirúrgicos va a depender del margen de resección circunferencial, y en este punto la resonancia magnética es la técnica para evaluar esta marca anatómica que viene dada por la fascia mesorrectal y por la grasa mesorrectal. Es un reto ya que ha aumentado en pacientes menores de 50 años, en donde la tasa de mortalidad aumenta 1% por año. El pronóstico del cáncer de recto va relacionado con la infiltración al mesorrecto y la habilidad de obtener un margen de resección quirúrgico negativo. La resonancia magnética cada día ha mejorado el tratamiento de los pacientes con cáncer localmente avanzado. ¿Por qué? Porque ella va a proporcionar factores pronósticos que van a determinar el abordaje de este paciente en forma multidisciplinaria, ya sea con el advenimiento de la quimio-radioterapia neoadyuvante y el abordaje quirúrgico, que es la excisión total del mesorrecto, que puede ser una técnica de resección anterior baja, que es la utilizada para los tumores de recto alto y medio. Ya veremos cómo es esa clasificación. O la resección total del mesorrecto abdominoperineal, que es la utilizada para los tumores de recto bajo, que tienen consideraciones especiales. Disculpen. Ok. Entonces, estos diagramas es para ubicarnos anatómicamente en la región de la que vamos a hablar. El recto tiene la... ya va. No, ya, listo. El recto, su particularidad anatómica, y de allí que viene la alta recidiva local de los tumores en estas localizaciones, es porque tiene una parte extraperitoneal y una parte intraperitoneal. La parte extraperitoneal corresponde al recto bajo y un tercio del recto medio, que está cubierta por una fascia visceral, que es la fascia mesorrectal, esta que estamos viendo acá, que cubre más por la parte posterior y la parte lateral. Hay una fascia visceral, perdón, parietal, disculpen, que viene conformada por la fascia sacra, y el espacio retrorectal es un espacio que va a haber virtual entre la fascia presacra y la fascia mesorrectal, llamada el plano sagrado, que es el de la resección de los cirujanos. Otro punto importante que tenemos que tener en cuenta es el canal anal. Donde termina la piel, comienza el canal anal. Hay una angulación anterior que hace en su unión con el recto, la unión anorrectal,
justo donde se encuentra el anillo puborectal. Otra marca anatómica importante que va a dividir la parte intraperitoneal del recto es la línea de reflexión anterior del peritoneo, que va a tener una inserción anterior como marca anatómica en las mujeres, en la unión útero cervical, y en los hombres al nivel de las vesículas seminales. En un corte coronal, que es otro de los cortes muy importantes cuando vamos a evaluar el recto, es las marcas anatómicas que nos van a ayudar a clasificar o estadiar los tumores de recto bajo, sobre todo. Ya él viene conformada cuando el canal anal se le va a engrosar en un punto la muscular propia y va a formar el esfínter interno. En el corte coronal también podemos evaluar el esfínter externo, el espacio interesfinteriano, el anillo puborectal, que es un punto o una marca anatómica importante que hay que reportar en los informes de tumores de recto bajo, el músculo puborectal, más arriba los elevadores del ano y el esfínter externo. También se denota, y lo vamos a ver mejor en un corte axial, en un plano axial, en esta demostración, en donde vemos que está la mucosa, que es la mucosa, la submucosa y la muscular propia. Este diagrama es la grasa mesorrectal y la gran marca, una de las grandes, o la gran marca anatómica que nos va a dar el margen de resección circunferencial del tumor, que sería esta línea que es la fascia mesorrectal. Esta línea rosada está delimitando la forma, cómo se van a medir las extensiones de la submucosa de los tumores de recto. Internacionalmente, les voy a adelantar que el recto está dividido en 3 porciones con respecto a la longitud que se tenga del ano. Entonces, tenemos tumores de recto bajo, aquellos que se sitúan entre 0 y 5.1 centímetros del ano. Tenemos los tumores de recto medio, aquellos que están entre 5.1 y 10 centímetros del ano. Y en los tumores de recto alto, que son los que se sitúan entre 10.1 y 15 centímetros del ano. Estos puntos están marcando ese anillo puborectal que va a ser muy importante en los tumores de recto bajo. Estos vemos los cortes sagitales en T2, en donde se diagrama la forma en cómo se mide un tumor de recto bajo. Les adelanto que la medición o la longitud se toma a partir del borde inferior del tumor al margen anal. Tenemos entonces un tumor de recto bajo, tenemos un tumor de recto medio desde el ano hacia el borde más inferior del tumor, y acá tenemos un tumor de recto alto en donde observamos 11 centímetros desde el borde más inferior del tumor. Aquí les adelanto que se ve la línea de reflexión anterior del peritoneo, esta fina línea hipointensa anterior, a la altura de las vesículas seminales en este corte sagital. Okay. En estos cortes demostrativos de los 3 planos en los que vamos a estudiar a los tumores de recto, tenemos corte sagital, coronal y axial. Entonces podemos observar los marcadores, las marcas anatómicas importantes en el estadiaje del cáncer de recto. Primero, de arriba hacia abajo, la línea de reflexión del peritoneo. Tenemos el músculo puborectal, el margen anal, el espacio retrorectal. Este espacio retrorectal va a contener ganglios y vasos. Y aquí se está señalando el ligamento retrosacro, que es la fusión entre la fascia mesorrectal y la fascia presacra. En este corte anatómico, perdón, en este corte de resonancia podemos ver un corte coronal en donde podemos identificar las marcas más importantes. Es el corte gol estándar para el estadiaje de los tumores de recto bajo, en donde tenemos el esfínter interno, el esfínter externo, el músculo puborectal. Esta es lo que nos va a dar la calidad del corte coronal que estamos analizando, que es el músculo elevador del ano. Y acá podemos ver esta línea hiperintensa que es el espacio interesfinteriano.
En este corte axial muy bien podemos denotar las capas del recto identificables por resonancia como la mucosa hipointensa, la submucosa ligeramente hiperintensa, la muscular propia hipointensa, tenemos la grasa mesorrectal y la fascia mesorrectal, que es el margen de resección. Esto es la estructura anatómica que va a conformar la total excisión del mesorrecto. Vesículas seminales, próstata y vejiga. Esta es una forma esquemática muy bonita en donde están las marcas anatómicas más importantes de que tenemos que tomar en cuenta cuando se examina una resonancia magnética de recto. La fascia mesorrectal, que está en los asteriscos, la grasa mesorrectal, la fascia mesorrectal, las capas que ya las dije que conforman el recto, como es la mucosa, la submucosa y la muscular propia, la línea de reflexión anterior del peritoneo, la fascia mesorrectal, la grasa mesorrectal en estos cortes axiales y este coronal oblicuo. En los cortes sagitales volvemos a ver la línea de reflexión del peritoneo, el músculo puborectal o el anillo puborectal, el margen anal y el espacio recto presacro. En los cortes coronales, corte muy importante en los tumores de recto bajo, los vuelvo a identificar, tenemos el esfínter interno, el esfínter externo y el espacio interesfinteriano y los elevadores del ano. En técnica por resonancia. Este es el protocolo que estamos utilizando. Llegamos a un consenso con el equipo de coloproctología. Se utiliza, está en lo que se hace, lo que se puede hacer y lo que no se debe de hacer. Pueden ser equipos de 1.5 o 3 teslas, siempre imágenes en T2. Particularmente utilizo también una corte axial en T1 para evaluación de las estructuras óseas y sacras que no se nos deben de olvidar, igual que las raíces sacras. Se utilizan imágenes en cortes oblicuos, axiales, sagitales y coronales con un campo de visión amplio, con cortes de 5 milímetros, y se hacen otras imágenes o se obtienen otras imágenes con un campo de visión pequeño, oblicuas, sagitales y coronales en cortes de 3 milímetros de espesor. Una de las preguntas que me habían adelantado es la preparación. Habitualmente no, estos equipos de alta gama, equipos con imágenes de alta resolución, están hechos es para evitar la preparación, para obtener mejores imágenes cada día. Entonces, habitualmente no se necesita, en mi experiencia, no necesito preparación. Solamente en un solo caso he utilizado espasmolítico, mejoró un poco la imagen para disminuir el artefacto por movimiento. El gel endorrectal es controversial el uso porque la colocación de un gel endorrectal pudiera distender de más el recto y pudiera darnos medidas que no son reales cuando vamos a medir, valga la redundancia, la extensión extratumoral o la extensión del tumor más allá de la muscular propia. Microenema puede ser utilizado en los casos de reestadiaje, no he tenido la necesidad de usarlos. La técnica de difusión particularmente sí la utilizo porque me es útil sobre todo para los ganglios que están borderline. Las imágenes en 3D no se utilizan, pueden ser útiles en el caso del reestadiaje, sin embargo, conllevan un mayor tiempo para la adquisición de las ellas. Y el contraste definitivamente nosotros no lo usamos en el estadio inicial, sí se usa para el reestadiaje. Definitivamente no se usan bobinas endorrectales y no se usa la supresión grasa. Ok, acá es un ejemplo que podemos ver que se puede hacer muy bien en equipos de 1.5 teslas o de 3 teslas y están los parámetros de adquisición. Yo tengo en el servicio, lo utilizamos, es un Philips de 1.5 tesla de multicanal y las imágenes se obtienen con un espesor, como ya le había dicho, entre 5 milímetros para el campo de visión amplio y 3 milímetros para el campo de visión pequeño.
a tener tu certificado, porque ¿sabes? Usted no se conecta. Ok. ¿Qué es importante acá en la técnica de resonancia? Y por eso la unidad de imágenes del OVNI se ha caracterizado. Es porque el radiólogo está durante la adquisición de la imagen, particularmente no son cortes coronales, axiales o sagitales estrictos. Se tiene que ir con el margen del ano, el canal anal, o con el margen del tumor. Entonces, ¿por qué es importante esto? Es importante en este sentido. Habitualmente se hace un corte sagital y a partir del corte sagital se planifican el resto de los cortes. Son cortes, cuando se hacen netamente axiales, como está, podemos tener una pobre visualización de esta capa hipointensa que ya les había comentado, que es la muscular propia, y podemos sobreestadificar un tumor diciendo que está invadiendo la pared, los órganos vecinos. En cambio, este es el círculo rojo que está explicando acá, que aquí es como se obtuvieron las imágenes. En caso, se tomó perpendicular al margen del tumor, y aquí se obtuvo una imagen en donde no está comprometido la muscular del recto, no está comprometida la vesícula seminal, por lo tanto no está comprometido los órganos vecinos. Eso es lo que significa el estar en este tipo de estudios para no volver a recitar un paciente por una inadecuada obtención de imágenes. Los cortes coronales, que son los que están ejemplificados en este cuadro verde, son cortes que se hacen paralelos al canal anal, obteniendo siempre la imagen de los elevadores del ano. Eso es lo que nos va a dar una adecuada diferenciación anatómica del complejo esfinteriano para poder estadiar en forma adecuada al paciente. En este caso es un ejemplo que estamos utilizando, es las figuras A y B, cortes sagitales y axiales. Vamos a ver que acá fue incorrectamente tomada la muestra o los cortes axiales, ya que no son perpendiculares al tumor, y por lo tanto se dio una estadificación T3 T4 porque estaba infiltrando la pared anterior de la vagina. En un segundo estudio, ya que se observó que no se habían tomado en forma adecuada los cortes, se logró demostrar al hacerlos perpendiculares al margen del tumor que la pared anterior de la vagina estaba libre, es decir, un tumor T2, con respeto de la muscular. En este caso, estos recuadros los traigo para la clasificación TNM del tumor de recto, ¿ok? Entonces, aquí hay unas consideraciones que hay que tener para la práctica. Los tumores T1 y T2 muchas veces no se pueden diferenciar por resonancia magnética. Traje unas imágenes en las que sí se puede, pero la mayoría de las veces no se puede diferenciar. Y son los tumores que forman parte del campo de la colonoscopia o del ultrasonido endoscópico. Ellos pueden diferenciar muy bien el compromiso mucoso y submucoso. A partir de T3, es decir, cuando hay la sospecha por principalmente ultrasonido de que está comprometida la muscular, es donde la resonancia toma un papel principal porque por su capacidad de resolución va a identificar la continuidad de la muscular y va a poder definir la extensión a la grasa mesorrectal y el compromiso o no de la fascia. Entonces, tenemos los tumores T3, que son los que sobrepasan la muscular propia. Cuando la sobrepasa a menos de 1 milímetro, es un T3A. Cuando está entre 1 y 5 milímetros, es un T3B. Cuando es más entre 5 y 15 milímetros, la extensión por fuera de la muscular propia es un T3C. Cuando es más allá de 15 milímetros, es un T3D. Los T4 son los tumores que pueden comprometer el peritoneo o pueden invadir las estructuras adyacentes. La categoría N se refiere al compromiso de los ganglios. N1, cuando hay un solo linfático comprometido, N1B, 2 o 3, C, tumores extratumorales o depósitos extratumorales del tumor. Un N2 es cuando hay 4 a 6 nódulos linfáticos A, y B cuando es más de 7. Y la categoría M es las metástasis a distancias, que son muy bien evaluadas por tomografía.
Hablando un poco del tratamiento y donde nosotros la resonancia magnética juega un papel muy importante, según los grupos entre Estados Unidos y Europa, es lo que corroboran acá un poco lo que les venía diciendo, el T1 y el T2 por resonancia o por ultrasonido endorrectal. Cuando son N0, M0, van a cirugía. Hay cirugías poco invasivas que son transanales y son específicamente para tumores menores de 3 centímetros a más de 8 centímetros del anillo puborectal. Está también los tumores que son T3, T4, N1, 2, van a ir o con un tumor localmente avanzado y resecable, van a ir a quimioterapia o radioterapia neoadyuvante. La Escuela Europea los divide en bajo, intermedio y alto riesgo, teniendo, aquí se asoma un término que va a ser muy importante y es una de las consideraciones especiales, el ENVI, que es la invasión venosa extratumoral. Entonces, se consideran de bajo riesgo los T1 y T3, sin invasión venosa, con un margen de resección circunferencial negativo, N0, M0, riesgo intermedio, los T2 y T3 bajos, allí viene la consideración especial del tumor de recto bajo, los T3C y los T4A, los N1 o 2 sin invasión vascular, con margen de resección negativa, sin metástasis a distancia. Y los de alto riesgo son aquellos más de T4 que van a comprometer la pared posterior de la vagina con un margen de resección circunferencial positivo, con nódulos, ganglios laterales y que pero tienen metástasis cero. Irán a un largo curso o un largo tratamiento de quimio y radioterapia neoadyuvante. Como les había comentado, es importante conocer y para saber la importancia de nuestro reporte es las técnicas quirúrgicas. Tenemos que la resección baja, todos son excisiones totales del mesorrecto. Hay uno que es una resección anterior baja, que es para los tumores de recto medio y alto. Está la resección abdominoperineal, también toma el mesorrecto, pero esta es lo utilizado para los tumores de recto bajo. Y esta va a tener unas variantes dependiendo o no del compromiso del complejo esfinteriano, de allí la importancia de las marcas anatómicas que les comenté. Una va cuando van a excindir el complejo el espacio interesfinteriano, es porque todavía el músculo, el esfínter externo está libre, y cuando está comprometido el músculo, el esfínter externo o los pubos rectales, van a hacer una excisión completa incluso del ano. Esos son pacientes que van a estar con colostomía permanente. Ok. Entrando más en detalle en lo importante de la clasificación del estadiaje del tumor, aquí está lo que había comentado, los T1 o T2 son los que están limitados a la pared del recto, T3A son aquellos que se extienden menos de 1 milímetro más allá de la muscular de la mucosa, T3B, aquellos que están entre 1 y 5, T3C, 5 y 15 milímetros, T3D más allá de 15 milímetros, T4 cuando comprometen la reflexión anterior del peritoneo, y el T4B cuando comprometen órganos vecinos. En este diagrama lo podemos observar en una forma más esquemática. En cuanto a los ganglios, ¿cuáles son las características malignas? Que sean redondeados, que sean heterogéneos o de bordes mal definidos en cuanto a su morfología. Otro punto importante es que tengan un componente mucinoso. Cuando hay componente mucinoso en un ganglio, definitivamente es un ganglio metastásico. Ya les diré qué es el componente mucinoso. Entonces, aquellos que miden menos de 5 milímetros necesitan 3 características de malignidad que ya se las comenté. Aquellos que miden entre 5 y 9 necesitan 2 características nada más. Y aquellos que miden más de 9 milímetros siempre van a ser sospechosos. En el caso que se me ha presentado, en estos que son entre 5 y 9, me ayuda mucho la difusión, la restricción a la difusión, sí nos ayuda a tener una mayor sospecha de que ese ganglio está comprometido.
El CN el C significa que esto ha sido comprobado por una técnica de imagen. Entonces clasificamos como N0 si no hay ganglios linfáticos, N1 si hay 1 o 3 y N2 si hay más de 4 ganglios sospechosos. Es importante que si los ganglios están dentro de la grasa mesorrectal, hay que decir cuál es su distancia de la fascia mesorrectal. No conforman parte del margen de resección tumoral, pero sí es importante para el cirujano saber a qué distancia está ese ganglio de la fascia. También es importante comentarles los ganglios que están por fuera del mesorrecto también son importantes para el estadiaje. Todo ganglio que esté fuera de la parte regional se considera como una M1. Entonces, el reporte estructurado es un reporte que se está utilizando cada día más en los pacientes oncológicos para que todos hablemos el mismo idioma y no se divague en las descripciones largas a la hora de reportar estas patologías. En este recuadro se ve cómo se aborda al paciente con cáncer de recto, un paciente que ya llega, como les había comentado, con el diagnóstico de adenocarcinoma de recto, particularmente todos han llegado, a mí me han llegado con la anatomía patológica o con una colonoscopia o con un ultrasonido rectal reportando el tumor. Va por pasos, entonces ellos nos dicen, o el médico tratante en el reporte me dice a cuántos centímetros del ano tengo el tumor y el aspecto a la imagen que él utilizó que tiene, que ya se los vamos a comentar, y en qué pared está. Y yo es una muy buena marca anatómica que me da para guiarme en el estudio por imagen. Entonces, habitualmente yo tomo en cuenta todos estos factores que recomiendan. Sin embargo, yo lo hago de una manera un poquito más distinta, pero cumpliendo todos los requisitos que pide el reporte estructurado. Yo primero, como se hace en la obtención de las imágenes, localizo el tumor. Volvemos a repetir. Internacionalmente tenemos los tumores de recto bajo, de recto medio y de recto alto, medidos a partir del ano, ¿ok? En estos cortes, tumor bajo, tumor medio, tumor alto. Posteriormente, vamos a hablar del componente tumoral. Disculpen. ¿Es mucinoso o no mucinoso? El componente mucinoso es un componente que se ve hiperintenso en las secuencias de T2, como en este caso que lo está señalando, y el componente no mucinoso es un componente hipointenso o ligeramente isointenso a la pared del recto. Como les había mencionado, les había adelantado, un ganglio de aspecto intenso definitivamente es un ganglio con componente mucinoso, es un ganglio comprometido. En cuanto a la morfología, puede ser circunferencial, semicircunferencial o polipoideo. En este caso es un cáncer de recto polipoideo, como lo ven, está protruyendo hacia la luz del recto y las imágenes señalan que no hay compromiso de la muscular propia y esto es una fusión entre difusión y imágenes de T2 en donde hay el componente de restricción del movimiento de las moléculas de agua en la tumoración. Ok, entonces, en cuanto a la homología, este es un tumor de recto diferencial. Lo vamos a ubicar entre la hora 12 y 6. Es difícil obtener estas imágenes, sin embargo, aquí les puedo decir que es un tumor que está confinado a la submucosa, a la mucosa. ¿Por qué? Porque es un tumor ligeramente hipointenso, predominantemente. Podemos ver la capa hiperintensa de la submucosa o podemos observar una muscular propia que está completamente conservada, tanto en su margen anterior como posterior. No hay compromiso de las vesículas seminales. En este caso es una imagen a la que hay que hacerse habitual, es el ultrasonido 360 de recto. ¿Por qué? Porque en este caso están mencionando un tumor T2, un tumor que está confinado por dentro de la muscular propia del recto, un tumor que compromete mucosa y submucosa. En este caso es en el córtex
axial, en donde observamos las mismas imágenes, pero en otro paciente, en donde vemos un tumor hipointenso, semicircunferencial, que compromete solamente la mucosa. La submucosa es la capa hiperintensa que vemos acá, y tenemos la muscular propia completamente conservada. Ok, cuando los tumores ya sobrepasan esta fina línea hipointensa, que es la muscular propia, ya hablamos de tumores T3. Son los tumores que se van a extender ya de la capa de la muscular. ¿Y cómo lo medimos? Que es la segunda parte del informe. Una vez que ya dije dónde está, cuál es su morfología y su componente, voy a decir si compromete o no compromete la muscular. En este caso sí la compromete. ¿Y de dónde a dónde vamos a medir? Establecemos una línea imaginaria que sería la continuidad de la muscular, y en el punto donde esté el mayor grosor, allí medimos. En este caso fue un T3C por su longitud, que está un tumor hipointenso semicircunferencial que está comprometiendo, ya extendiéndose más allá de la muscular, comprometiendo y entrando ya a la grasa mesorrectal. En este caso, esta es una imagen de fusión, de difusión con T2, en donde se constata la restricción más allá de la pared del recto. Ok. Un punto importante y que es una de las debilidades y de lo que tenemos que estar pendiente cuando se reporta la extensión a la grasa mesorrectal, ¿ok? Es que es esto. Es la presencia de reacción desmoplástica del tumor, que no es lo mismo que invasión de la grasa mesorrectal. Algunas veces es muy difícil por resonancia magnética distinguirlas. Entonces, las reacciones desmoplásticas del tumor son finas bandas hipointensas que se van a establecer a partir del tumor hacia la grasa mesorrectal, muy distinto a la extensión extratumoral o al compromiso más allá de la muscular del recto, que por lo general son más gruesas y están asociadas a una disrupción o a un abombamiento de la capa muscular. Algunas veces es importante, y aquí ayuda para distinguir la difusión, las imágenes o las extensiones extratumorales del tumor más allá de la muscular vienen dadas por restricción en la difusión. Este es otro ejemplo, es que es importante para no sobreestadificar los cánceres, diferenciar las finas bandas hipointensas de fibrosis o reacción demoplásica del tumor de las verdaderas extensiones más allá de la muscular de la tumoración. En este caso, podemos ver la diferencia entre reacción desmoplástica, que es lo que está en flechas rojas, aquí está señalando la fascia mesorrectal, y las verdaderas extensiones extratumorales gruesas y hipointensas hacia la grasa mesorrectal, que son las que están señalando, y esta es la fascia. Otros ejemplos de cómo distinguir, que es es el objetivo principal de la resonancia, distinguir entre tumores que están confinados a la pared del recto, como este tumor polipoideo que protruye hacia la luz del recto. Lo podemos ver también en este corte axial, en donde no hay compromiso de la capa muscular alrededor del tumor, ¿ok? Que es lo que está señalando las flechas. Y en este caso, un tumor que sí tiene verdadera extensión más allá de la muscular propia, que es lo que está señalando la punta de la flecha. En el caso de los tumores T4, que es cuando ya se invade el peritoneo, es esta final, los que son esta línea, en estos casos es un tumor de recto alto, en donde hay extensiones gruesas, hipointensas, que están comprometiendo esta fina línea, que es la línea de reflexión anterior del peritoneo, una de las marcas anatómicas que les comenté. En este caso es otro tumor en donde se observa las metástasis peritoneales, que son extensiones o infiltraciones tumorales o de la línea de reflexión o
depósitos extratumorales, que son tumores que interrumpen, se caracterizan por interrumpir el trayecto vascular. También vemos nódulos sospechosos en el espacio presacro. Perdón. Siguiendo a comprometer la pared posterior de la vagina, señalando la flecha amarilla. La invasión a órganos, posible invasión a órganos, que es cuando vemos que hay una pérdida del plano de clivaje o del plano graso que separa las estructuras que están en la cavidad pélvica. Sin embargo, no hay una alteración visible en el T2, o cuando definitivamente hay invasión a órganos vecinos, que es el caso de estas imágenes sagitales, en donde hay infiltración del tumor a la pared posterior del útero. Ok. En cuanto al reporte de los estatus de los ganglios, se consideran ganglios regionales todos los que están mencionados en el diagrama. Volvemos a repetir cuáles son sus características. Bordes mal definidos, de aspecto heterogéneo, redondeados. No olvidar que el componente mucinoso en un ganglio es patológico, y las medidas que ya les había comentado. Estos casos vemos como hay ganglios sospechosos en el espacio presacro, en donde son ganglios mal definidos. Este es redondeado y con una medida mayor a 9 milímetros en el corte axial máximo. En estos casos de una difusión invertida, muchas veces nos ayuda a identificar cuando encontramos ganglios que son intermedios, menores de 5 milímetros, pero sin embargo muestra este que está acá una restricción a la difusión, lo que lo hace sospechoso. Consideraciones especiales. Esto es lo que les había comentado de los tumores de recto bajo. Es importante tomar en cuenta, allí se evalúa más el corte o las imágenes obtenidas con campo de visión pequeño, con 3 milímetros de espesor, el corte coronal que se obtiene paralelo al eje del canal anal, en donde podemos identificar todas las estructuras anatómicas que ya les había comentado. Acá hay dos medidas. Se establece primero que es un tumor de recto bajo con respecto al ano. También se debe de tomar en cuenta el límite inferior de ese tumor está en relación con el anillo puborectal que les había comentado. Si ese tumor de recto bajo está por encima del anillo puborectal, tranquilamente podemos estar tranquilos de que no hay compromiso del complejo esfinteriano. Sin embargo, debe de ser evaluado y reportado y constatado en todas las imágenes que examinemos que no hay compromiso de estas estructuras. Todos aquellos tumores que comprometan los músculos puborectales o elevadores del ano se consideran un T4. Esto es una imagen que obtuve de una muy bonita charla del Hospital Británico, en donde hay una clasificación del tumor de recto inferior, en donde el T1 es un tumor confinado a la pared, capa muscular intacta. Un T2, un tumor que reemplaza la capa muscular. Un T3, un tumor que invade el espacio interesfinteriano a 1 milímetro del músculo elevador. Y el tumor que invade el esfínter anal externo o el elevador con o sin invasión a estructuras adyacentes. En este caso tenemos un tumor de recto bajo que me está comprometiendo el músculo, es el esfínter interno, que está señalado acá como normal, y también me está comprometiendo el espacio interesfinteriano, que lo podemos comparar con la imagen de la derecha en donde no está comprometido. Estos son los músculos elevadores del ano. Como el espacio es muy reducido acá, estos son tumores de difícil abordaje y de difícil evaluación. Estas son las imágenes que también tenemos que estar habituados a ver. En este caso
se me han presentado pacientes que ya llegan con una imagen de una colonoscopia, en donde se observó un tumor de recto bajo, ulcerado, semicircunferencial, que está constatado acá que ya invade la muscular propia, constatado acá, y que compromete el elevador del ano, constatado en esta imagen coronal. Compárenlo con el lado contralateral, en donde es completamente bien definido. Este lado, el músculo elevador del ano, está engrosado y con pérdida de su definición. Otro caso en donde vemos el compromiso o la extensión de los tumores de recto bajo. En este caso es un tumor mucinoso circunferencial que disrumpe la muscular, disrumpe el músculo puborectal y se va hacia la fosa isquioanal. Este es otro tumor de recto bajo, de aspecto no mucinoso, en donde me compromete la grasa mesorrectal y se está extendiendo a la fascia mesorrectal. Otra consideración especial, y que es un factor pronóstico importante en los pacientes con tumor de recto, ya por último, es la invasión venosa extratumoral. Hay un sistema de clasificación, que aquí lo tenemos, en donde no hay vasos cercanos al tumor, el 1 y el 2 en donde hay vasos cercanos, sin embargo, el 1 conforma o preserva la morfología, los vasos adyacentes al tumor. En este otro, en el SCORE 2, es que están dilatados, sin embargo, no hay señal de intensidad tumoral en el interior del vaso. En el caso 3, hay señal de intensidad tumoral en el vaso, sin embargo, el vaso no está dilatado. Y en el caso del SCORE 4 es cuando tenemos señal de intensidad tumoral en el vaso y además de eso está dilatado e irregular. En estos casos, vemos cómo se observa la invasión tumoral o la distorsión arquitectural de los vasos en el espacio presacro, son irregulares con señal de intensidad similar al tumor. Los podemos evaluar acá en ese corte axial. También se pueden observar acá, fíjense cómo se observa tortuoso, hipointenso, con señal de intensidad similar al tumor. Y en algunos casos, sobre todo para el restadiaje, el uso del material de contraste, se van a observar los defectos de llenado del vaso adyacente al tumor, corroborando la invasión venosa extratumoral. Y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a la doctora Faría, de verdad, excelente, excelente su participación, los conocimientos, bueno, buenísimo, Isa, no podía ser mejor. Vamos a compartir pantalla.